y a presentar la pantalla. Entonces, nuevamente, buenos días para todos. Venimos hablando del tema de análisis en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ya quizás 2 clases atrás hemos venido mencionando el tema. De pronto se hizo una distinción, ahora 2 clases, referente a 4 posibles casos, de los cuales 2 tienen que ver con tiempo discreto, o sea, con señales, entre comillas, pues digitales. Y ahora vamos a hablar un poco de propiedades y de cómo, por ejemplo, las posiciones relativas de los polos y de los ceros de un sistema en el plano Z, cómo esas posiciones en el plano Z afectan lo que sería la respuesta en frecuencia. De hecho, les cuento, hay un método de diseño relativo a ubicación manual, digamos, de polos y ceros. Y en el laboratorio hay un puntito justamente referente a eso, ¿no? Que uno va dándole posición manualmente, ¿cierto? Con un slider o los arrastra, porque hay aplicaciones que lo manejan así también. Usted va moviendo los polos y los ceros de un sistema, de un filtro, y simultáneamente está viendo la respuesta en frecuencia asociada a esas posiciones y dice, mira, el filtro que yo quiero puede ser así. Simplemente se diseña el filtro ubicando de manera pues inteligente los polos y los ceros del sistema. Tan cierto es eso que al final de la clase de hoy, ¿cierto? Por allá terminando, vamos a hablar de un método inteligente, o sea, inteligencia computacional aplicada al diseño de filtros. Simplemente es que un algoritmo genético o que una máquina de soporte vectorial o que un optimizador o que un algoritmo que se llama enfriamiento simulado. Hacen ensayos, van ubicando los polos y los ceros y con un criterio de optimización, con una función de costo, van minimizando como un error hasta que finalmente dice, mire, ahí está su filtro diseñado. O sea, ni siquiera es un humano el que diseña el filtro, sino que es un algoritmo inteligente que va ubicando los polos y los ceros hasta que queda, digamos, conforme en cuanto a un error, minimiza un error. Entonces, ese es más o menos el resumen de la clase de hoy. Antes de eso, hacer una pequeña, un paréntesis allí, con respecto al tema del teorema del muestreo, ¿no? Nosotros habíamos hablado muy al principio del semestre que el proceso de muestreo finalmente, pues, hablándolo de forma clara, el proceso de muestreo lo que hace es discretizar la variable de tiempo, ¿sí? Esa discretización de la variable de tiempo tiene implicaciones en el dominio de la frecuencia. Y por allá se explicó de alguna manera, aquí vamos a explicarlo de otra. Recuerden un mantra, ¿no? Como una frase que he venido repitiendo, ¿cierto? Y que aparece desde que empezamos a hablar del tema de frecuencia. Y que yo les dije, esa misma frase explica parcialmente cómo es que uno opera con la FFT cuando va a sacar un espectro por medio de un algoritmo. La frase era algo así como que si usted tiene una señal que es discreta en un dominio, cuando va y mira el otro dominio encuentra periodicidad. Y lo contrario, ¿no? Viceversa. Si la señal es continua en un dominio, en el otro no es periódica. Entonces, para tener en cuenta esa afirmación, porque es que eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, lo que estaba hablando, ¿no? Usted tiene una señal análoga X sub A de T, que sería esta que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Esta señal X sub A de T es análoga, tiene este espectro, ¿cierto? Esto está inventado, pues el espectro no es este, ni mucho menos, pero la idea es que asumamos que el espectro es este triangulito que tenemos aquí. Y lo que queremos es aplicar ese criterio, ¿cierto? Muy cualitativo realmente, ese criterio que estaba mencionando ahorita, aplicarlo en este contexto, ¿cierto? Cuando uno hace un muestreo, finalmente lo que hace es discretizar el tiempo, como ustedes bien saben, ¿sí? Ya deja de hablarse de una variable t continua para hablar de una variable n, ¿sí? Donde n es el índice que me marca la posición de la muestra, ¿no? Cada muestra de estas tiene un n asociado.
Y como pueden ver ustedes acá, si a mí me interesa el tiempo original en el que estaba cada muestra, pues lo que debo hacer es multiplicar n por un valor de t sub s, le llamo yo, lo hemos hablado en las clases. Este gráfico es tomado del libro de ProAquis, ellos solamente le llaman t mayúscula. Yo diría t sub s, ¿no? Si a mí me interesa considerar el tiempo original en el que apareció una muestra cualquiera, pues cojo t sub s y lo multiplico por el valor de n. Por ejemplo, la tercera muestra de un vector equivaldría a multiplicar n por el valor del periodo de muestreo t sub s para determinar en qué tiempo apareció. Listo. Entonces tengo ese proceso de muestreo que está acá. ¿Sí? Y el efecto en el dominio de la frecuencia, como ya se explicó por otra, digamos, de otra forma, se explicó antes, el proceso de muestreo finalmente en el dominio de la frecuencia tiene este efecto que tenemos acá, que es que el espectro original que yo tenía ahora se ha replicado, se ha vuelto periódico. Si este espectro tenía un ancho de banda B mayúscula, ahora ese triangulito empieza a repetirse de manera periódica en el dominio de la frecuencia, donde cada copia de este espectro aparece separada de su vecina fs Hertz. ¿Sí? La separación entre copias adyacentes del espectro es fs Hertz, como pueden ver ustedes acá. ¿Sí? Entonces, ahí está en principio lo que hemos llamado el cuento de los alias, ¿no? Los alias aparecen, si estoy mirando la variable f mayúscula, aparece en cada fs Hertz. Ahora, si lo estoy mirando en términos de la variable f minúscula, estaríamos hablando de unidades enteras, ¿no? Hay una copia centrada en 0, habrá una copia centrada en 1, por ejemplo, una copia centrada en -1. Y en cada múltiplo entero de la frecuencia, f minúscula, encontraría yo una copia distinta de ese espectro original que tenía la señal. Bien, eso es el tema de los alias explicado a la luz de lo que estábamos hablando las últimas clases, ¿cierto? Que una variable que es discreta en un dominio termina siendo periódica en el otro. ¿Qué pasa si yo hago el muestreo a una velocidad insuficiente? Que es justamente pues lo que plantea el teorema del muestreo o el teorema de Nyquist. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago el muestreo a una velocidad insuficiente? El T sub S es demasiado grande, ¿cierto? El T sub S es muy grande. Ya nosotros podemos anticipar la respuesta, ¿no? Muestrear a una velocidad muy lenta tiene implicaciones en la reconstrucción posterior, o sea, luego no se puede recuperar la información. Si nos vamos al dominio de la frecuencia, pues las copias quedan a una distancia fs. Esas copias a esa distancia fs, por ser la distancia tan corta, pues se solapan entre sí, ¿cierto? Hay un solapamiento entre las copias del espectro, entre los alias, si usted quiere, del espectro, y finalmente, pues aquí queda una información mezclada que luego va a ser imposible recuperar, ¿cierto? Quedaría una cosa así, ¿cierto? El espectro original de la señal análoga era triangular perfecto. Ahora yo lo que veo como espectro es una cosa así, que no corresponde, digamos, a la señal original, ¿sí? Es decir, aquí se puede ver que hay una distorsión. Listo. Entonces, recordarán que el espectro eje triangular original el de la señal análoga original estaba con un ancho de 2B, ¿cierto? Eso es lo que estábamos manejando ahorita, un ancho de 2B, donde B es la frecuencia máxima hasta donde llegaba la información que tenía contenida el espectro de la señal, ¿sí? B es la frecuencia máxima. Entonces, si uno pregunta, ¿cierto? Si uno pregunta, entonces, ¿qué FS sería lo mínimo, no? ¿Con qué valor de FS debo muestrear para que no haya un solape? La respuesta es una que ustedes ya conocen. La FS tiene que ser mayor o igual a 2 veces Fmax o 2 veces B, ¿cierto? Si usted garantiza que la frecuencia de muestreo sea lo suficientemente rápida, mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima que está manejando la señal, el ancho de banda, pues ese es el significado de B, bandwidth, ¿sí?
el ancho de banda de la señal, usted puede garantizar luego que no hay solape y que se puede reconstruir, por ejemplo, con un filtro, la señal análoga original. Ese es, digamos, el tema del teorema del muestreo a la luz de esa frasecita que he venido repitiendo hace rato, de que si una señal es discreta en un dominio, es periódica en el otro, o que si es continua en un dominio como la que estaba mostrando en la diapositiva anterior, si es continua, es aperiódica en el otro. ¿Sí? Hay otra consideración, bueno, y aquí está, obviamente, sí o no, la reconstrucción mal hecha, ¿no? Esta señal originalmente en análogo era suave, suavecita, ¿sí? Pero como ahora ha aparecido un contenido de alta frecuencia aquí que no tenía, pues aparecen unas oscilaciones también sobre la señal que no son originales, ¿no? Que son consecuencia del proceso de muestreo. Estas oscilaciones son debidas a que yo distorsioné la señal cuando la muestré mal muestreada. Entonces, este es, digamos, el primer tema, ¿sí? Ya para empezar a abordar lo que sigue, que son las propiedades en el dominio de la frecuencia de las señales y de los sistemas. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bien, hay un tema que quizás uno, y de pronto en este curso no se le hace énfasis suficiente, es el tema de incluir siempre la información de fase. ¿Sí? Si de pronto nos da el tiempo, cosa que dudo porque estamos pues como muy apretados en cuanto a calendario, justamente con algunos de ustedes estaba discutiendo ahorita al inicio de la clase este tema de los tiempos. Si de pronto nos da el tiempo, yo sí quisiera mostrarles un tema que se ve mucho en el posgrado, referente a para qué se usa la información de fase. ¿Sí? Hay un montón de consideraciones distintas que uno puede inferir, ¿cierto? Que uno puede estudiar revisando el tema de la fase, ¿sí? Entonces, como dice el meme ahí, dice, siempre hay que calcular la magnitud y la fase, ¿no? En la transformada. Pero lo normal, lo que hacemos generalmente es revisar solamente la información de magnitud. Sin embargo, repito, pues, y tan importante es que en el posgrado se ve como un tema, es uno de los temas del contenido, es importante la fase, el ángulo de la información espectral es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Por razones tales como la estabilidad, por ejemplo. Si este filtro que usted está diseñando va a estar montado, digamos, en un ciclo cerrado, en una UCLA, en un lazo de control, a usted le interesa hartísimo conocer la fase, ¿sí? Otras cosas son consideraciones de tiempo real, saber a qué velocidad va a liberar la energía, su filtro, su sistema. Esto es importantísimo. Hay un fenómeno que se llama dispersión, en física es muy conocido. Y todas esas cosas que estoy mencionando se infieren o se calculan o se estudian a partir de la información de fase. Y aparte de todo, tiene que ser fase desenvuelta, que es otro concepto que habría que estudiar también. No puede ser fase envuelta porque la fase envuelta lo engaña a uno. La fase envuelta es esa, habrán visto ustedes en varios diagramas de Bode, por ejemplo, la fase envuelta es esa en la que hay unas transiciones muy bruscas, ¿no? Va el ángulo variando suave y de un momento a otro tiene un escalón, tiene una transición, tiene una discontinuidad, por ejemplo, de pi radianes o de 2 pi radianes. Entonces, ese tipo de diagramas de fase son engañosos a la hora de estudiar temas como, por ejemplo, uno que no sé si siguen viendo en control, que es un tema de control clásico, yo lo estudié en su momento cuando vi el pregrado, que es el tema de margen de fase y margen de ganancia. No sé si de pronto alguien me cuenta, ¿cierto? Si lo han visto, o de pronto no han visto todavía el curso en el que se aborda ese tema, pues. Pero margen de fase y margen de ganancia es justamente un tema de estabilidad viendo espectros. Usted tiene que analizar el gráfico de fase para ver si el sistema tiene el potencial de volverse inestable. Entonces, otra anotacióncita ahí para que la tengan en cuenta. Considere los gráficos de fase, ¿no? Téngalos en cuenta porque eso es importante. ¿Cómo lo podemos abordar? Repito, si me da tiempo en este semestre, podría al final de pronto mostrarles un poco qué se hace con los gráficos de fase para poder entender cómo se usa eso en el contexto pues, de un estudio de estabilidad de un sistema. Bien, ahora sí, las propiedades. Hay una propiedad, creo que ya la he mencionado, pero la repito aquí porque este tema es justamente de propiedades,
ese DTFT que ven ustedes allí, esa sigla significa transformada de Fourier en tiempo discreto. Para no tener que estar escribiendo eso a cada rato, es eso de la sigla DTFT, que sería en inglés, ¿no? Transformada de Fourier en tiempo discreto. Y el algoritmo, de hecho, pues voy a meterme una vez con el tema de las siglas. El algoritmo se llama DFT, ¿cierto? Que significa transformada discreta de Fourier. Y el otro algoritmo, que es el que más se usa, se llama FFT, que sería transformada rápida de Fourier. ¿Sí? Entonces, en principio vamos a hablar de la simetría hermitiana, pero permítame también les cuento, ¿no? Si la señal fuera una señal de potencia o una señal periódica, todas estas propiedades aplican, ¿no? Yo la estoy trabajando sobre la transformada, o sea, sobre señales de energía, donde la variable de frecuencia es continua, como pueden ver acá, ¿cierto? Este omega es continuo. Pero si usted desea aplicar estas mismas propiedades a la serie de Fourier, donde estamos hablando de unos E sub k, por ejemplo, y de una variable k que es la que cuenta cuál es el armónico que estoy considerando, pues todas esas propiedades aplican directamente, o sea, no hay que hacer nada, aplican igual tanto para señales de potencia como para señales de energía. Listo, pero pues yo me tenía que meter por algún lado y decidí hacerlo con la transformada de Fourier de tiempo discreto. Entonces, la propiedad dice simetría hermitiana, que si la señal de origen es real, que para nosotros es lo más común, ¿cierto? Tengo señales de voltaje, señales de corriente, señales de audio, señales de presión, señales de nivel, ¿cierto? Voy a tratar señales en general de tipo real, ¿sí? Y la transformada de esa señal x de n se llama x de omega, entonces se satisface esta propiedad, que esto ya lo había mencionado. Para el lado negativo de las frecuencias, la transformada de Fourier es la misma, solo que hay que calcularle su conjugado, ¿no? Recuerden que en general, salvo unas excepciones, ¿cierto? Unas propiedades que tenga la señal muy especiales, en general, esta transformada o esta serie de Fourier son valores complejos. Es de naturaleza compleja, tiene parte real y parte imaginaria, o tiene magnitud y tiene ángulo, tiene magnitud y fase. Entonces, lo que dice la simetría hermitiana es que si usted quiere considerar el lado negativo de las frecuencias, el espectro para el lado negativo, pues no es sino sacarle conjugado a los valores o a la transformada que ya tiene calculada en el lado positivo. Eso en muchos casos lo que le hace a uno es ahorrarle cálculos, ¿no? Está uno calculando, por ejemplo, la FFT de una señal, no tiene que calcular todos los coeficientes, sino alrededor de la mitad, porque luego lo que hace es reflejar, ¿cierto? Con esta propiedad de simetría hermitiana, reflejar los coeficientes que le falta calcular. Si lo quiere ver de esta manera, uno podría hacer este par de afirmaciones que son consecuencia de lo que está aquí arriba. El espectro de magnitud es simétrico, o sea, el filtro se comporta, por ejemplo, si estoy hablando de un filtro, el filtro se comporta de manera simétrica con respecto al origen, se refleja directamente por el lado, pues, porque es que sacar la magnitud a un valor o a su conjugado, pues da lo mismo, a un valor complejo o a su conjugado. ¿Sí? Entonces, la magnitud es simétrica y la fase es antisimétrica, como pueden ver ustedes acá. ¿Sí? La fase es antisimétrica, la fase es, para el lado negativo, es ponerle un menos al valor de ángulo, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, ya sea que lo quiera ver de esta manera inicial o lo quiera ver por el lado de magnitud y ángulo, ahí está explicada la simetría hermitiana. Hemos hecho de pronto en algún momento cálculos de coeficientes de Fourier, quizás a mano, ¿no? En ese momento yo les comentaba esta propiedad sin haberlo explicado mucho y les decía, no, es que de cierto punto en adelante usted ya empieza a reflejar los coeficientes. Aquí está explicadito ya por qué no. La simetría hermitiana me permite a mí ahorrarme de pronto el cálculo de algunos de los valores de los E sub k, por ejemplo, en el caso de los armónicos de una señal periódica. Bien. Está la propiedad lineal. ¿Sí? Esta también creo yo que es muy, muy fácil de asimilar. Tengo dos señales x1 y x2 de n, cuyas transformadas de Fourier son x1 mayúscula y x2 mayúscula de omega. ¿Sí? Si eventualmente necesito calcular la combinación lineal de esas dos señales en el tiempo, pues la consecuencia es que en la frecuencia también quedan combinadas con las mismas constantes, ¿no? A1, alfa 1 y alfa 2 en este caso. Esto tiene una consecuencia directa,
Y es que en algunos casos el término que se usa es deconvolución. En algunos casos esta propiedad lineal se usa para separar, ahorita creo que en esta clase está, si no está en esta, está en la próxima, la deconvolución homomórfica se llama, se usa para separar el estímulo de un sistema de lo que es su respuesta al impulso. Ya hemos hablado varias veces aquí en este semestre de lo importante que es conocerle la respuesta al impulso a un sistema cualquiera, por ejemplo, a un motor, que si el sistema es LTI, siempre me toca hacer la aclaración porque es importante, si el sistema es LTI y yo conozco la respuesta al impulso de ese sistema, prácticamente conozco todas sus características y puedo predecir lo que va a ocurrir con ese sistema ante cualquier entrada arbitraria, ¿sí? Entonces, conocer HDN, la respuesta al impulso, es muy importante. Pues hay unas técnicas que llaman de deconvolución que me permiten a mí separar, aislar lo que es la señal de estímulo. Yo recojo la salida, ¿cierto? Se los planteo de esta manera. Voy al laboratorio de máquinas, quiero conocer el HDN de una máquina en particular, de un motor, por ejemplo. Entonces yo estimulo el motor con una señal, tiene unas condiciones, pues, la señal de entrada que estoy aplicando, ¿sí? Aplico una señal de entrada y capturo la salida, por ejemplo, la variable de velocidad de ese motor, o la variable de torque, o la variable de posición de ese motor. Entonces, hay como una caja negra ahí. Yo tengo la entrada que es X, tengo la salida que es Y, pero el H, pues ahí directamente no lo voy a obtener. Yo sé, cierto, que siendo el sistema LTI, seguro que la relación entre la entrada y la salida es una convolución. Lo hemos hablado también muchas veces aquí, ¿cierto? La salida Y de un sistema LTI corresponde a la convolución de la entrada de X con justamente la respuesta al impulso. Y yo solo conozco a Y y a X porque eso es lo que yo puedo grabar. Conozco el estímulo y conozco la salida. Pues la deconvolución lo que hace es revertir este proceso y a partir de Y y de X darme un estimado de cuál sería el HDN, ¿cierto? Por las razones que ya expliqué, el HDN es importante. Entonces, con la salida del sistema y con el estímulo, con la entrada pues que le estoy aplicando, el X, se hace la deconvolución y se obtiene el H. Entonces, esa propiedad de linealidad por allá adelante la vamos a usar justamente para separar, ¿no? Al final me queda un término que está asociado con H, otro término que está asociado con X, yo no, pues descarto este pedacito y digo, mire, yo hice la deconvolución homomórfica de este sistema y pude obtener una versión aproximada de lo que sería su respuesta al impulso. Entonces, esa es una de tantas aplicaciones que tiene la linealidad. En audio, por ejemplo, también se usa mucho, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para grabar discos, para grabar canciones, esto no era así al principio. Cuando usted iba a grabar una canción, un artista iba a grabar, se iba con la banda al estudio, tocaban todos juntos. Habrán visto películas viejitas donde eso ocurría, ¿no? Estaba la banda tocando y estaba el cantante ahí en tiempo real y grababan todos juntos de una vez. Hoy en día lo que se hace es grabar cada instrumento por aparte, las voces por aparte, y se le agregan efectos pues ahí independientemente. Al final, ahí es un trabajo de edición bastante fuerte, pero al final queda la canción ya, aplicando el principio de superposición, queda la canción ya completa, ¿no? Se suman todos los aportes de cada instrumento y demás. Es un poquito medio trampa porque luego en vivo la canción no suena lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el estudio le dan el énfasis a la guitarra en pedacitos de la canción y luego le quitan volumen para que no suene tanto. Eso en vivo no lo puede hacer la banda que está tocando, ¿no? O lo hace, pues, pero no lo hace tan bien. Pero mire otra aplicación de la linealidad, ¿no? Yo estoy viendo los espectros ahí, los instrumentos, y puedo darle más brillo a la batería en ciertos momentos, le subo los bajos, no sé qué. Entonces, también es otra aplicación ahí. Esto se usa demasiado, pues. Hay otra propiedad que es la de desplazamiento en el dominio del tiempo. ¿Sí? Básicamente que si yo conozco x de n y conozco su transformada, y luego llego y desplazo k posiciones de tiempo discreto la señal original, el efecto es que la magnitud, o como venía la transformada, queda igualito, ¿sí? Pero aparece un término de fase, porque esta exponencial compleja queda aquí a la izquierda multiplicando la transformada original. Básicamente lo que hace es agregar ángulo, agregar fase a la transformada que ya estaba calculada originalmente, ¿sí?
Y esto también se usa en varios contextos, tiene varias aplicaciones. Yo les voy a traer unita sencilla, que de hecho es el primer método de diseño de filtros que vamos a ver. Es un método basado en una aproximación a filtros ideales, ¿sí? Porque es que uno puede de pronto un filtro ideal aproximarlo, pero al final va a tener un problema asociado con esta propiedad que tenemos aquí, de desplazamiento en el tiempo. Entonces, el ejemplito justamente es para filtros ideales, ¿cierto? Recuerde pues la propiedad, lo que estamos diciendo es que si usted desplaza en el tiempo, una señal luego va a tener un término de fase agregado a las malas, ¿cierto? Artificialmente le aparece una fase ahí, agregado a la transformada original que usted estaba contemplando. Entonces, el ejemplo es este, ¿no? Tenemos un filtro ideal dado por esta expresión, ¿sí? Este es un filtro paso bajo que corta en FC, básicamente. Creo que ya lo había mencionado, en algún momento se usó como ejemplo también. Entonces, es un filtro ideal en el sentido de que la ganancia es 1 o 0. Si usted hace un espectro de magnitud, eso es rectangular perfecto, ¿sí? 0 para frecuencias por encima de FC y 1 para frecuencias por debajo de FC. Yo aquí hice pues mi versión del filtro. El único problema que yo tengo, incluso venga, corremos este algoritmo. Yo lo tengo aquí en la carpeta de la clase. Se llama Ideal F. El único problema de este algoritmo es que el sync se prolonga indefinidamente, no tiene tiempos infinitos. El soporte, dicen los matemáticos, el soporte de esa función sync es infinita, no termina nunca, ¿no? Vamos desde menos infinito a infinito en el tiempo. Y obviamente, pues yo en el computador en MATLAB no puedo hacer eso. Entonces me toca darle un límite, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, voy a ponerle un límite bastante grande para que nos dé bastante aproximado al infinito. Bueno, 100 no es grande, pues, pero digamos que ahorita el recorrido del tiempo que se va a manejar va a ser entre menos 100 y 100. Entre menos 100 y 100. Y la frecuencia de corte es igual a 0.2. Entonces, ahí está, ¿cierto? Como pueden ver, el filtro sync en el dominio del tiempo es de menos 100 a 100. ¿Sí? Y este sync, si yo le aplico la FFT, tiene esta respuesta de magnitud. Mírelo, aquí está, de 0.2, de 0 a 0.2 tiene ganancia 1, idealmente, y de 0.2 hasta acá, hasta 0.5, o sea, las frecuencias altas, tendría ganancia 0. Otra vez menciono una cosa que había dicho el martes, y es que, claro, originalmente esto es un rectángulo ideal, ¿sí? Pero por el hecho de hacer este recorte que estaba mencionando aquí me estoy comiendo infinitas muestras, ¿no? Aquí hay infinitas muestras que han sido recortadas. Ese recorte en el dominio de la frecuencia tiene un efecto de oscilaciones, que son las oscilaciones de Gibbs. La pueden ver, ese fenómeno de Gibbs lo pueden ver tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Entonces, como recorté el filtro, me oscila, entonces ya no queda ideal. Listo. Entonces, bueno, y este es el espectro de fase. Aquí queda la fase desenvuelta para que de pronto, si quieren, lo pueden mirar también. Fase desenvuelta, tenemos ahí un comportamiento pues como que la fase va linealmente. De hecho, esa es una característica de este filtro, que la fase es lineal, la fase va linealmente decreciendo, ¿no? Bien, entonces, ese es el algoritmo, yo se los comparto para que lo tengan. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Del uso de ese algoritmo. Aquí estoy haciendo un recorte más bien pobre, ¿cierto? Tomo de menos 20 a 20. Y claro, como el recorte no cubre buena cantidad de muestras, la distorsión agregada o asociada pues al espectro de magnitud de filtro pues es también bastante alta.
Aquí ya tomo menos 30, por acá tomo menos 50 como M, ¿no? Es el parámetro que estaban pidiendo allí. Bien, y la fase, que era lo que veíamos en el segundo gráfico que generó MATLAB, la fase es lineal. La fase es lineal. Pero para poder ver esa fase lineal sin cambios abruptos, toca cambiar un poquito aquí el gráfico de arriba. Ya no podemos hablar de magnitud. Yo no sé si alcanzan a mirar allí que este gráfico tiene valores negativos. ¿Sí? Entonces hablamos de la amplitud, no de magnitud, sino de la amplitud del espectro. Y esa es una de las correcciones que toca hacer si yo quiero que la fase no tenga, eh, la fase no tenga transiciones bruscas, ¿no? Entonces, debo permitir valores negativos aquí arriba, como pueden ver ustedes acá. Este es un gráfico de amplitud y fase. Y haciendo eso, pues es el primer paso para poder corregir aquí la fase y que me quede desenvuelta. Entonces, la fase es lineal. Bien, volvamos a la definición original del filtro, ¿cierto? Sería esta que tenemos acá, ¿sí? Si yo saco h de omega, es decir, la transformada de Fourier de esta función en el tiempo, de esta señal en el tiempo, me genera 1 para cuando la frecuencia sea menor que Fc y 0 para cuando la frecuencia sea mayor que Fc. Esta es la transformada de Fourier de esta señal que tenemos aquí originalmente. Observe que no le puse magnitud, o sea, esta es la transformada como tal. Es uno de los pocos casos en los cuales la transformada es real, no tiene valores complejos, es 1 o es 0. ¿Sí? O sea, este filtro es ideal por muchas razones. Porque es rectangular, porque solamente tiene valores reales, porque la banda de transición, o sea, cuando cambia de la banda de paso a la banda de rechazo, la banda de transición es de ancho 0. Hay un montón de razones por las cuales este filtro es ideal. Sin embargo, tiene un problema, tiene dos problemas, de hecho. Un problema ya lo mencioné, es el soporte infinito. El n para ese filtro tendría que ir de menos infinito a infinito. Y si yo voy a hacer convoluciones, pues este soporte infinito, este sistema IR, no me sirve. ¿Qué solución le dimos a eso? Ya ustedes lo vieron. No manejamos un infinito, sino que manejamos un M. En el algoritmo, en el programa de MATLAB, quedó así, ¿no? Manejamos el tiempo, no de menos infinito a infinito, sino de menos M a M, ¿cierto? Y ahí me quité un problema de encima. El segundo problema lo podemos ver acá. Este sistema es anticausal. ¿Alguien me explica por qué? Ya lo recorté, ya me quité un problema de encima. Tengo un segundo problema y es que este sistema no es causal. ¿Por qué no es causal este sistema? ¿Quién me explica? Porque estamos tomando valores negativos antes del cero. Eso, porque la respuesta al impulso tiene valores para tiempo negativo, más bien. O sea, no es que tome valores negativos, sino que para tiempos negativos hay valores que no puedo despreciar, ¿cierto? Entonces aquí hay unos valores en tiempo negativo que yo diría, no, yo no puedo, o sea, aquí implicaría que el filtro tenga que adivinar lo que pasa hasta 20 muestras antes, perdón, 20 muestras hacia el futuro en el tiempo, en este gráfico que tenemos aquí. El filtro tendría que estar adivinando lo que ocurre 20 muestras en el tiempo futuro. Entonces, no es posible, ¿cierto? Este HDN, así como está aquí, no es causal y no me permite trabajar en tiempo real. Entonces, uno lo que hace es, y aquí ven el truquito, y ahí es donde aplica, manejar una respuesta al impulso desplazada. ¿Sí? En vez de trabajar la respuesta al impulso original que tiene el filtro, que es esta, donde está centrado en 0, el 0 lo vamos a poner acá. Desplazamos la respuesta al impulso para que sea causal, a las malas. ¿Sí? Ese es el truco que vamos a aplicar. A las malas decimos que es que el H arranca es aquí.
El tiempo cero está aquí en este punto, no acá en el centro como estaba originalmente, sino aquí. ¿Sí? Decimos, tengo una respuesta al impulso, h' de n, que es desplazada, que corresponde a la respuesta original, pero atrasada, en este caso pues particular del gráfico, 20 muestras. O en caso general, m muestras. ¿Sí? M muestras en el tiempo, 20 en este caso. Y de esa manera, entonces ya me queda causal y ahí sí puedo hacer convoluciones y todo lo demás. Sin embargo, pues eso genera un problema y es que, como ustedes bien saben, entonces ya me va a quedar el h de omega que tenía ahorita, va a quedar multiplicada por una exponencial compleja. 20 en este caso. ¿Sí? Y el h de omega que era real, originalmente él era real, ahora va a quedar complejo pues por este asunto de que yo la desplacé. Justamente estamos hablando de una propiedad de desplazamiento en el tiempo. Acabo de desplazar la respuesta de un filtro ideal, me va a quedar ese término que no es que sea pues muy deseable que digamos, a mí no me interesa que aparezca esto, pero me aparece pues porque yo acabo de mover en el tiempo la respuesta al impulso. Ese término es el que hace que finalmente la respuesta sea compleja. Ese término es el que hace que aparezca esta fase metida aquí a las malas. Porque originalmente el filtrico era real en su definición. Pero cuando yo hice pues el desplazamiento en el tiempo me aparece una fase metida aquí. Listo. Entonces ahí está aplicada, digamos, la propiedad. Y justamente como les comentaba ahorita y con el meme al principio de la clase, pues hay que preguntarse, bueno, ¿y esa fase qué? ¿Eso para qué? ¿Sí? Esa fase, ¿cómo se interpreta? Resulta que esta fase lineal es muy, muy deseable. Ojalá todos los filtros que uno manejara, los controladores que uno diseñara, todos tuvieran fase lineal. ¿Por qué? Porque hay un término, concepto, que se llama retardo de grupo, que tiene que ver con la derivada de la fase del ángulo, o sea, este gráfico, con respecto a la frecuencia angular. ¿Sí? Como ven ustedes aquí, el retardo de grupo se define como la derivada o la pendiente, si usted quiere, del gráfico de fase con respecto a la frecuencia. ¿Listo? En este caso particular de estos filtros ideales que estamos aproximando y desplazando, en todos los casos esa fase es lineal. Quiere decir que el retardo de grupo es único. Hay una sola pendiente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver otros diagramas de Bode, por ejemplo, donde hay unas que tienen forma sigmoidal y cosas así. Pues en esos casos donde la fase no es lineal, el retardo de grupo no es constante. ¿Y por qué es importante ese tema del retardo de grupo y que sea lineal? Porque el retardo de grupo me dice, y pilas con esto que voy a decir, es importante, el retardo de grupo me dice qué tanto se va a desfasar la salida con respecto a la entrada para una frecuencia particular. Sí, esa es la definición física, la interpretación que yo le doy en la práctica al retardo de grupo. Si yo analizo el retardo de grupo para esta frecuencia, sí me da una pendiente aquí. Si yo analizo el retardo de grupo para esta frecuencia, me da otra pendiente aquí. En este caso, pues, como tenemos fase lineal, el retardo de grupo da lo mismo en ambos puntos. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que este sistema desfasa lo mismo para cualquier frecuencia. Tantas posiciones en el tiempo. Póngale que el retardo de grupo le da 3. En este caso es una constante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos otra vez? La salida siempre estará atrasada 3 muestras con respecto a la entrada. Eso es lo que significa el retardo de grupo. Pero si la fase no es lineal, si la fase se comporta con diferentes pendientes, quiere decir que el retardo de grupo será diferente para diferentes valores de frecuencia. Vuelvo y hago, ¿cierto? Aquí encimita voy a hacerlo. Es muy común retardos de grupo, perdón, diagramas de fase, así como en forma de S, sigmoidales, ¿sí? Entonces uno diría, mira, el retardo de grupo aquí es bajito, aquí al principio. Aquí al final es bajito también, o sea, tiene poca pendiente. Casi no se retardan las señales aquí ni acá, pero por acá hay una pendiente fuerte. O sea que por acá el retardo de grupo también va a ser alto. Y ahí es donde usted tiene problemas, esto en audio también pasa, ¿sí? Problemas de dispersión. Que algunas señales a ciertas frecuencias aparecen muy rápido en la salida y otras se demoran más, se retrasan más. Entonces el sistema suelta la energía de a poquitos. Libera algunas frecuencias rápido, otras un poquito más lento y otras lentísimo. ¿Sí? Justamente porque la fase no es lineal, porque no hay un retardo de grupo constante.
Voy a parar ahí, no sé si alguien quiera comentar alguna cosa. Esta es una de las consideraciones, pues, de lo que yo les decía que hay que tener cuidado cuando estaba mencionando el tema de la fase, ¿no? El retardo de grupo es una forma de analizar la fase y me dice cuánto se va a retrasar la señal en función de la frecuencia que está aplicándole, ¿no? Entonces, si la señal tiene varias frecuencias de entrada, ¿cierto? Tiene varias frecuencias, una señal de voz, por ejemplo, espere, si la fase no es lineal, espere dispersión, espere que la salida aparezca retrasada diferentes momentos dependiendo de la frecuencia. Ahí es donde, por ejemplo, usted está en la Plaza de Toros, que tiene un audio asqueroso, les cuento, un concierto en la Plaza de Toros, usted está ahí en su silla, pues la que pagó, y le suena muy feo. Me dice, ¿qué por qué? Pues resulta que un instrumento como la guitarra, que tiende a ser de alta frecuencia generalmente, ¿sí? Le suena distinto, le suena con un retardo distinto, le suena como desfasado, diferente a lo que le debería sonar, por ejemplo, la batería que es de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque en ese escenario, ¿cierto? Como está configurado, hay una dispersión, entonces los retardos son diferentes para diferentes frecuencias. Y a usted le suena como que están tocando mal y resulta que la banda está tocando bien y todo, pero por la dispersión a usted le llega el audio con retardos ligeramente distintos y eso el oído alcanza a percibir. ¿Sí? Repito, no sé de alguna pregunta o comentario de esto. Mire, aquí hay un ejemplo de cómo mirar el tema de la fase. ¿Preguntas? Bien, ahí tienen de todas formas aquí está, una primera aproximación a un diseño de filtro, ¿cierto? Ya saben, un filtro ideal. Toca es ponerle como límites al tiempo, ¿sí? Y luego lo desplazan, ¿no? Para que arranque en tiempo cero. No se puede poner a arrancar en tiempo negativo porque pues, implicaría un sistema no causal. Bien. Hay otras propiedades, por ejemplo, la propiedad de inversión en el tiempo. Si usted invierte la secuencia y le hace un X de menos N a una secuencia de datos, el espectro queda invertido también. En otras versiones de este curso, para el laboratorio, yo los ponía pues a cacharrear con palíndromos. Palíndromo es una palabra que se lee igual al derecho y al revés. Entonces, invertir una secuencia de datos en MATLAB pues no es difícil. Yo los ponía pues a reproducir esos palíndromos al derecho, luego los ponía a que MATLAB invirtiera la secuencia y la reprodujera hacia al revés, y también a mirar el tema de los espectros de magnitud y de fase. ¿Sí? O sea, esta propiedad que estamos hablando aquí. De todas formas, si alguien de pronto quiere investigar, ahí está el reto pues de ver qué es lo que pasa cuando se invierte una señal de voz. Esta es muy importante, la propiedad de convolución. Yo tengo una señal X de n, una señal H de n con sus respectivas transformadas. Resulta que la convolución que hemos venido calculando hace rato aquí por ese método de ventanada, donde uno va desplazando las señales, ese método en el tiempo, en el dominio de la frecuencia se convierte en un producto. O sea, no hay que hacer desplazamiento ni nada. Simplemente se multiplica la transformada de X con la transformada de H. ¿Sí? Y como no hay que hacer desplazamientos, uno se ahorra una cantidad de tiempo brutal. O sea, es mucho más fácil, mucho más rápido hacer este producto en el dominio de la frecuencia que empezar a hacer movimientos aquí, ya una muestra en el dominio del tiempo. Tan es así que ahí les dejo abajo un algoritmo muy sencillo. Está tomado de la documentación de MATLAB, de cómo hacen ellos la convolución. La convolución en MATLAB no se hace como lo hemos aprendido aquí en el dominio del tiempo, se hace en el dominio de la frecuencia. Entonces, mire, le sacan la FFT a X, ahí les dejo de tarea la pregunta de por qué a X y a Y se le agregan un montón de ceros, ¿sí? O si de pronto alguien ya se la pilló, pues que lo conteste, ¿cierto? De una. Pero se le saca la FFT a X con un montón de ceros, se le saca la FFT a Y con un montón de ceros. Luego se multiplican, véalo, aquí está, se multiplican, ¿sí? Y luego se saca la transformada inversa y ahí ya está la convolución calculada. Son 3 líneas de comando. Y en ninguna parte del desplazamiento no hay que hacer un for. Obviamente, pues la FFT por allá adentro sí tiene ciclos y cosas, pero creo que lo hemos discutido y hasta en el laboratorio se vio. Este método de calcular convoluciones es mucho más rápido que cualquiera que usted se pueda imaginar en el dominio del tiempo para hacer la convolución de esta manera.
¿sí? Es mucho más rápido, sobre todo cuando las secuencias son de gran longitud, secuencias multimedia como audio o imágenes y demás, las convoluciones son más rápidas y las calculamos en el dominio de la frecuencia. Bien, si no es una convolución, sino una correlación, la propiedad lo que me dice es que tengo que invertirle la variable de frecuencia a la segunda señal. ¿Sí? Esto tiene que ver con una propiedad que veíamos cuando estudiamos el tema de correlación, de que la correlación también es una convolución, simplemente que toca invertirle el orden a la segunda señal. Entonces, eso se ve reflejado acá. Esta la hemos mencionado, creo que se habló incluso la vez pasada, el martes, que hay una relación directa entre la autocorrelación, ¿cierto? Yo tengo una señal x de n con su transformada x de omega. Si yo le saco la transformada a la autocorrelación, lo que tengo es lo que se llama densidad espectral de energía. ¿Sí? Densidad espectral de energía, es decir, esa densidad espectral de energía lo que me dice es cómo se distribuye la energía de una señal en función de su frecuencia. ¿Cierto? Y si yo saco la integral de esa densidad espectral para un rango finito, lo que me está diciendo esa integral es cuánta energía hay concentrada en esa banda de frecuencias que estoy estudiando. Recuerdo pues porque el martes lo hablé directamente de esa manera. Entonces, una forma de sacar la densidad espectral de energía no es la única. De hecho, el martes estábamos hablando de la otra, ¿sí? Pero una forma es a partir de la autocorrelación. Saco la autocorrelación de una señal y luego de la autocorrelación calculo otra transformada de Fourier y eso es la densidad espectral de energía. Aquí viene una propiedad muy importante porque esta es la base de las telecomunicaciones actuales. ¿Sí? Por ahí empezó el tema de la modulación, de hecho, de señales para poderlas transmitir por medios de radiofrecuencia. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice, yo tengo mi señal otra vez, tengo su transformada x de omega, ¿sí? Si yo logro multiplicar esa señal en el dominio del tiempo, mire, punto a punto, por una exponencial compleja de este estilo, lo que va a ocurrir es que el espectro que antes estaba centrado en cero, ahora va a quedar desplazado a una frecuencia omega sub cero. ¿Sí? Este es un espectro, le llaman en telecomunicaciones banda base. Espectro banda base es que está centrado en cero. ¿Sí? Con esta propiedad lo que he logrado es que el espectro quede centrado en una frecuencia distinta a cero. Puede ser una frecuencia alta. Si yo voy a hacer modulaciones, me interesa que la frecuencia sea bastante alta. Por eso es que incluso temas como los de celular, ¿no? Por eso es que en muchos temas de telecomunicaciones se intenta estar incrementando la frecuencia. ¿Por qué? Porque hay una regla empírica que dice que si yo quiero transmitir óptimamente una señal en radiofrecuencia, el tamaño de la antena que voy a usar para poder transmitir esa señal debe ser más o menos, ¿cierto?, del orden de la longitud de onda de la señal que voy a transmitir. Esa es una regla empírica. Cuando se está diseñando las antenas, uno arranca pues con esta regla para poder determinar más o menos de qué tamaño le va a quedar la antena con la que va a transmitir. Entonces, hay un ejercicio, ¿cierto? No lo vamos a hacer aquí, pero si quieren se los dejo de tarea. Piense que usted va a transmitir una señal cuya frecuencia es 20K, 20 kilohertz. Que de hecho, 20 kilohertz para audio ya es una frecuencia bastante alta. ¿Sí? Está en el umbral ese pues, en el que ya casi nosotros no somos capaces de percibir. ¿Sí? Si usted se pone a mirar 20 kilohertz, o sea, kilohertz, la longitud de onda asociada pues, a esta señal de 20 kilohertz, y estamos hablando, ahí me corrigen, ¿cierto? Estamos hablando de 150 metros, más o menos una longitud de onda asociada con esta señal que estamos hablando aquí. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para transmitir en banda base, tendría que yo construir una antena de 150 metros para esta señal que tenemos acá. ¿Sí? Ahora, si las frecuencias son más bajitas, peor, porque la longitud de onda se incrementa. Pero lo que me dice esta regla empírica es, a usted no le conviene ni 5, no le conviene para nada transmitir en banda base. Lo que le conviene más bien es hacer un corrimiento en frecuencia, de tal manera que todas las frecuencias sean altas y la antena sea chiquita. ¿Sí? Y aquí yo siempre menciono una cosa que es muy gráfica, un ejemplo muy visible, y es que los celulares antes trabajaban en la banda, aquí en Colombia, por ejemplo, trabajaban en la banda
si no recuerdo mal, de 800 u 850 megahertz. Los celulares de primera generación, los 2G y demás, trabajaban en esa banda. ¿Y usted qué veía en el celular? Usted veía la antenita. Esos Nokia que aparecen tanto por ahí en memes y demás, tenía la antena, se le veía la antena ahí, resaltaba del cuerpo del celular. Tenía una antena de longitud visible, ¿sí? Hoy en día, las nuevas generaciones de celular, 4G y 5G, por ejemplo, están manejando frecuencias en el orden de gigahertz, que ya es casi microondas. Entonces la frecuencia ha subido tanto que ya la antena es tan pequeña que ni se ve. O sea, usted coge un celular y usted no es capaz de identificar dónde puede estar la antena. Se ha reducido mucho el tamaño. Pues en la medida en que yo pueda mover mi señal a unas frecuencias más altas, modularla para que aparezca, el espectro aparezca en una frecuencia más alta, pues me conviene, pues, porque puedo transmitir con antenas más pequeñitas. Hay un único problema, y no sé si lo han identificado aquí, pero el problema es de dónde saco yo una exponencial compleja en el dominio del tiempo. A ver, pues, va uno al laboratorio, necesito un generador de señal que me dé señales complejas, a verlo, ¿sí? O sea, esta propiedad no se puede aplicar directamente porque generar una señal compleja en dominio del tiempo, pues, no es posible, ¿sí? Tengo que mirar a ver cómo hago yo para manejar esto. No sé si alguien conoce la respuesta, viene en la diapositiva que sigue, pero si alguien me dice de una vez, pues, sería genial. ¿Cómo se lleva a la práctica esta propiedad? ¿Alguien sabe? Bueno, pues resulta que sí hay señales que son reales, que se pueden descomponer en exponenciales complejas. El cómo, ¿no? Que está ahí. ¿Cómo se hace esto? La respuesta es, por ejemplo, con un coseno. Este ya se llama teorema de senos y cosenos, exacto. Teorema de modulación, ¿sí? Un coseno tiene dos exponenciales complejas, una frecuencia positiva y otra frecuencia negativa. ¿Sí? Pero el coseno yo sí puedo ir al laboratorio y tengo un aparato que se llama generador de funciones. El coseno sí lo puedo generar. ¿Sí? El coseno es real, entonces no hay problema. Con un coseno o un seno se puede modular una señal cualquiera, simplemente se multiplica punto a punto. Listo. Entonces, como el coseno tiene dos exponenciales complejas, aparecen dos copias del espectro. Una copia en frecuencia positiva y una copia en frecuencia negativa. Y ya este espectro desplazado a frecuencias altas, ¿cierto? Ya no está en banda base, este sí lo puedo transmitir de manera más fácil por medio de radiofrecuencia. No sé si lo saben, no sé si de pronto han visto el tema de telecomunicaciones. ¿Cómo se llama esta modulación que estamos aplicando aquí? Es una de varias, pero ¿cómo se llama esta? ¿Alguien sabe? Esta modulación se llama AM, o sea, modulación de amplitud, donde la amplitud del coseno queda modulada por la señal que quiero transmitir. Básicamente es eso. Bien. Hay código también, este si quieren se lo comparto con el material de la clase. Aquí lo que tengo es un audio, de hecho es el Sonbari que han venido usando para algunas de las prácticas del laboratorio, algunos de los puntos. ¿Sí? Este audio que está en banda base, yo por ahí llego y lo modulo con una frecuencia de 10.000 Hz. ¿Sí? ¿Cómo lo modulo? Véalo, aquí está. Multiplicando, qué pena, multiplicando por un coseno. De esa manera se modula. Y luego pinto el espectro para que ustedes vean el efecto, ¿no? Entonces, aquí está la señal en banda base, ¿cierto? El Sonbari. La señal en banda base, aquí está el espectro original. Mire, banda base justamente. Está centrado en cero. Luego de multiplicar por el coseno, aparentemente pues en el dominio del tiempo como que no se ve mucha cosa, no parece muy distinto, pero en el dominio de la frecuencia sí queda claro que se generan dos copias, centradas en menos 10.000 y en 10.000 Hz. Ahí está clarito pues el efecto de esa modulación. Esta modulación de amplitud en principio también se usaba como una forma de criptografía. Porque si yo soy capaz de llevar esta señal banda base a frecuencias que no sean audibles, la información va a estar allí, pero el que esté escuchando el canal, el que esté espiando, pues no va a ser siquiera capaz de oír nada, ¿cierto? No se va a enterar de que hay una información viajando porque está en muy alta frecuencia. Pues es una forma de criptografía, pero no es muy segura, pues porque lo que tiene que hacer el otro es empezar
a tratar de modular esto, pues a ver en qué frecuencia está centrada la información. Pero en algún momento se usó como una técnica criptográfica. Bueno, siguiendo con el tema de las propiedades, y habiendo visto pues esa de modulación es muy útil hoy en día, está también la propiedad de multiplicación en el tiempo. Básicamente, si yo multiplico dos señales en el tiempo, eso en el dominio de la frecuencia queda convertido en una integral. Yo particularmente no he visto utilidad práctica para esta integral, ¿cierto? O sea, yo esta propiedad no la he visto usada por ahí mucho. Y esta que sí se usa, que la había mencionado en algún momento para la transformada Z, es prácticamente la misma para la transformada de Fourier, ¿sí? Que es la propiedad de diferenciación, de derivadas. Tengo mi señal X con su transformada. Si a la señal la voy multiplicando punto a punto por el tiempo, o sea, por n, el efecto que genera eso en el dominio de la frecuencia es una derivada y un término acá imaginario adelante, ¿sí? Que eso se puede quitar, ese término, pues manejando espectro de magnitud. Entonces, básicamente tengo es como la derivada calculada de la señal, ¿sí? Si esa señal es una respuesta de un sistema, una respuesta en frecuencia, la derivada me puede permitir encontrar máximos de respuesta, ¿no? Y hallando esos máximos, yo puedo ubicar peligros potenciales de resonancia. Eso lo había mencionado en algún momento antes. Que la señal tiene una respuesta muy fuerte para cierta frecuencia determinada. Vamos a ubicarla. ¿Cómo la ubico? Encontrando el punto crítico. ¿Cómo se encuentra el punto crítico? Con una derivada igualando a cero. Entonces, esa propiedad se puede usar en esos términos, ¿no? En términos de sacar la derivada de la transformada para encontrar el punto crítico, o sea, un punto, por ejemplo, de resonancia, un punto donde la ganancia tiene un máximo, y que si yo alimento al sistema a esa frecuencia, puedo estar muy de malas y ponerla a oscilar, porque la ganancia es muy fuerte. Aquí hay un ejemplito, magnitud y ángulo, ¿cierto? De un sistema en particular, y este sistema pues es resonante en el sentido, repito, de que tiene una respuesta muy fuerte, 20 de ganancia, póngale, 20 de ganancia para esta frecuencia en particular. Y quizás usando la propiedad yo podría encontrar ese punto crítico simplemente aplicando la derivada, así como le enseñaban a uno en cálculo, ¿no? Se quiere encontrar el máximo de una función, derívela igual a cero, entonces se podría hacer de esta manera. Aquí hay un resumen de las propiedades, ¿cierto? Todas las que hemos mencionado y alguna otra más. Por ejemplo, la propiedad del conjugado, la propiedad del teorema de Parseval, que yo ya lo mencioné, pero para cada caso particular. Fue la clase pasada que hablábamos de eso, o la antepasada, ¿sí? Hay unas que tienen implicaciones prácticas directas, como hemos visto aquí, la linealidad, el corrimiento en el tiempo, la convolución, la modulación, la derivada, ¿sí? Son propiedades que tienen mucha utilidad práctica y que ojalá uno las tuviera presentes cuando está estudiando fenómenos en el dominio de la frecuencia. Vamos a seguir hablando ahora concretamente ya de sistemas, ¿sí? Un sistema LTI. De manera genérica, el sistema LTI está dado por esta ecuación que tenemos acá. Si usted me descarta este segundo término, ¿sí? si ese segundo término no aparece en la definición del sistema, estamos hablando de un FIR, ¿cierto? Porque aquí básicamente lo que me quedó luego de tachar el segundo término, la segunda suma, es una convolución. Vean, ahí está. Y de n es la convolución entre estas coeficientes b sub k y la señal x de entrada, ¿sí? Entonces, por eso hablo de que esto es una representación genérica, porque aquí implícita hay una convolución. Si todos los a's valen 0, hay una convolución. Si no es así, perdón. Si no es así, lo que tenemos es una ecuación en diferencia, es una ecuación recursiva, y en ese caso, cuando la ecuación aparece completa, lo que tenemos es unir, ¿cierto? Entonces, miren, vuelvo y repito y hago énfasis en que esta sola ecuación representa de alguna manera los dos sistemas, los FIR cuando no hay este término y los FIR cuando aparece la recursividad. De esta representación genérica, la vez pasada, cuando habíamos transformado Z, yo les demostré que esta era la función de transferencia. H de Z se calcula como los coeficientes B sub K, que son los de esta convolución que estaba mencionando ahora, aparecen en el numerador, y los coeficientes A sub K aparecen en el denominador. Tan es así que a este 1 que estaba acompañando aquí a la Y, 1 por OPA.
Tan es así que a este 1, muchos libros, ¿cierto? De muchas partes le llaman A sub 0 y lo incluyen dentro de la suma. Lo hemos hecho también aquí en clase. Entonces, la función de transferencia se calcula directamente los coeficientes para un sistema LTI, ¿cierto? Y luego, si usted evalúa Z como E a la J omega, E a la I omega, pasa directamente, o sea, sin pensar mucho, pasa directamente a la respuesta en frecuencia del mismo sistema, con las mismas constantes. O sea, aquí está la transformada de Fourier de la respuesta. Aquí usted ya puede ver si eso es un filtro, qué tipo de filtro es. Usted ya va y pinta, ¿cierto? Grafica con este H con relación a omega, y aquí ya puede pues determinar qué tipo de filtrado está haciendo, ¿sí? O si el filtrado que está haciendo le conviene, ¿no? Si está eliminando el ruido en ciertas frecuencias que estaba queriendo eliminar y cosas así. Entonces, esta diapositiva resume mucho este curso que hemos venido trabajando, ¿cierto? Porque pues aquí está la forma de implementar una convolución, por ejemplo, o una ecuación en diferencias. El diseño se hace en el dominio Z porque usted ubica polos y ceros y mira a ver si eso le conviene así. Y finalmente usted revisa, ¿cierto? Analiza en el dominio de la frecuencia del sistema haciendo una representación de espectro, ¿no? Y el espectro lo puede sacar de esta última ecuación de acá. Entonces ahí está la relación entre las tres. Básicamente lo que necesito saber son las constantes para cualquier cosa. Para implementarlo o para diseñarlo, pues obviamente voy a sacar las constantes, o para ver cómo responde en frecuencia, pues necesito las constantes para poderlas poner aquí en esta ecuación de acá. Entonces, esa forma de sacar la respuesta en frecuencia finalmente me permite hacer algunas cosas. Por ejemplo, yo podría aplicar la transformada de Fourier a esta formulita de acá. Esto lo habíamos hablado en algún momento como una propiedad de la correlación, ¿sí? La autocorrelación de Y, que es la salida del sistema. Aquí habría que aclarar pues que X es la entrada, que H es el sistema, ¿cierto? Y que Y es la salida. Entonces, la autocorrelación de la salida es igual a la autocorrelación de H con la convolucionada con la autocorrelación de X. Esta es una propiedad pues que tienen los sistemas LTI. Y esta otra propiedad dice que la correlación cruzada de Y a X es H convolución la autocorrelación de X. Yo podría sacar transformada de Fourier en ambos lados, ¿sí? Y al final, para no complicarlos mucho, el resultado es este, que es bien interesante, porque esta es una forma de hacer deconvoluciones, es decir, de separar de Y y de X, separar y obtener una expresión para H, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Las máquinas, el motor. Yo no puedo conocer H directamente, pues, porque incluso, por ejemplo, pongámosle que estamos trabajando en una empresa ya, ¿sí? Y está la máquina trabajando ahí y usted le dice, no, venga, paremos producción que necesito meterle un impulso a la máquina. Pues eso en la práctica no tiene viabilidad, ¿cierto? El que maneja la empresa no le va a permitir a usted, incluso puede ser que meter el impulso sea una cosa dañina para la máquina, ¿sí? Pues toca trabajar es con señales normales, ¿cierto? De las que opera o de las que trabaja la planta regularmente. Entonces, aquí hay una forma sencilla de hacerlo, ¿cierto? Yo capturo la Y para cierto estímulo X, capturo la Y, ¿cierto? Teniendo Y y X, calculo la correlación cruzada de Y a X y promedio por la energía de X. Y esa es una estimación, porque realmente esto es aproximadamente igual. Esa es una estimación, ese cálculo que hemos hecho acá, es una estimación de cómo responde el sistema ante un impulso. ¿Sí? Y cuando usted de Y y de X obtiene el H, está haciendo una deconvolución, o sea que este es un primer método para hacer deconvoluciones. Hay una condición bien importante, y es que ojalá X tenga harto contenido espectral, o sea, tenga contenido espectral igual en todas las frecuencias, que sea una señal plana en su espectro, es lo que dice aquí la condición que está subrayada, que ojalá X sea una señal plana en su espectro, o sea, que tenga iguales componentes en todas las frecuencias. ¿Para qué? Para poder excitar el sistema de manera adecuada, porque si no me miente esta estimación del H. Si de pronto la señal no tiene buenas componentes en alta frecuencia, entonces el H que yo obtenga obviamente no va a reflejar la realidad del sistema en esas altas frecuencias. Entonces, lo ideal sería excitar
como dice acá, el sistema con una señal muy rica en su espectro, ¿no? Con mucho contenido. Bien. Otra consideración que uno tiene ya hablando de sistemas es la relación entre las posiciones de los polos y de los ceros y la respuesta en frecuencia, ¿sí? Nosotros hemos hablado que cuando uno quiere analizar la respuesta en frecuencia de un sistema, va a empezar a evaluar puntos en el círculo de radio unitario. Diferentes puntos. Cada punto tiene un ángulo diferente, ¿no? Y que ese ángulo, lo que aquí es un ángulo en el plano Z, este es el plano Z en todos los casos. Ese ángulo en el plano Z tiene un significado de frecuencia, ¿sí? Y que ese ángulo arranca, por ejemplo, en 0 y se va hasta pi, cuando uno va a hacer el análisis frecuencial de un sistema. Empiezo a evaluar, me voy a volver, perdón, aquí. Empiezo a evaluar diferentes omegas en esta expresión, empezando por 0 hasta pi, y de ahí me dice cómo es la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Qué es lo que pasa? No lo voy a explicar aquí, pues porque no vale la pena, pero en la medida en que esa evaluación que yo haga, ese puntico que estoy mirando, por ejemplo este, ¿sí? En la medida en que ese punto esté cerca de los polos, de hecho creo que ya lo expliqué, ¿sí? En la medida en que ese punto esté cerca de un polo, la ganancia tiende a incrementarse. Y si ese puntico que estoy evaluando en un momento determinado está cerca de un cero, la ganancia tiende a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que ubicando polos y ceros, yo más o menos puedo diseñar un sistema. Por ejemplo, un paso bajo, que es los tres casos que están viendo ustedes aquí son paso bajos. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, este caso de acá, mire el polo donde está, ¿sí? Entonces, para frecuencias bajitas, cercanas a cero, ya sean positivas o negativas, puede ser que el omega sea, por ejemplo, menos 15 grados, menos 20 grados, estaría por acá, ¿sí? Para frecuencias cercanas a cero, esos puntos están cerca del polo. O sea que la ganancia va a ser buena, alta ganancia para frecuencias bajitas. Cuando yo esté mirando frecuencias por acá, cercanas a pi, o sea, altas frecuencias, el polo va a estar muy lejos, ¿sí? Y como va a estar lejos el polo, pues la ganancia va a ser pequeña. Entonces, uno podría anticipar ganancias de este estilo, ¿no? Paso bajo. La magnitud de la ganancia tiene un comportamiento paso bajo. Cuando las frecuencias son bajitas, estamos cerca del polo o de los polos, como es el caso de acá, entonces tengo alta ganancia. Cuando la frecuencia está cercana a pi o a un medio, si estamos hablando de f, ¿cierto? En altas frecuencias, como estamos lejos de los polos o cercanos a los ceros, como en este caso de aquí, ¿sí? La ganancia tiende a cero, tiende a ser muy pequeña, entonces tenemos un paso bajo. Entonces, en general, polos a la derecha implica paso bajo, como ven ustedes aquí. Polos a la derecha implica que eso es un paso bajo. O ceros a la izquierda, ¿no? Como el último caso de acá. Si cambio la cosa, ahora los polos están a la izquierda. 1, 2, 3 polos a la izquierda. Los ceros están a la derecha. Esta respuesta es una respuesta de tipo paso alto. ¿Sí? La magnitud de la ganancia de este filtro tiene pobre respuesta para bajas frecuencias y en la medida en que me aproximo a omega, haciendo este recorrido por el círculo de radio unitario, en la medida en que me aproximo a pi con omega, la ganancia se incrementa. O sea, estas formas o estas distribuciones de polos y de ceros corresponden a un filtro paso alto. Listo. Tendríamos en este caso filtros paso banda. También puede ser un filtro paso banda. Hay que mirar entonces cómo se ubican esos filtros. Hay una propiedad que no se mencionó en la lista de ahorita, pero es muy útil para diseño de filtros. Y es que si usted de pronto se diseña un filtro paso bajo y luego lo quiere convertir a paso alto, se puede aprovechar esta información que estamos dando allí.
en la que multiplicar por -1 a la n en el dominio del tiempo, la respuesta al impulso tiene una propiedad de desplazamiento que sería esta, ¿sí? Entonces voy a hacer un dibujito acá sencillo. Aquí está pi, aquí está menos pi. Entonces este es el filtro paso bajo, ¿cierto? Y usted llega y multiplica en el dominio del tiempo al filtro paso bajo, la respuesta del filtro paso bajo por un -1 a la n. El efecto en el dominio de la frecuencia es que ese filtro paso bajo queda desplazado hasta pi, queda centrado en pi. Entonces el espectro que estaba centrado originalmente en 0, ahora va a quedar centrado en pi y en menos pi. Y obviamente esa respuesta ya sería la de un filtro paso alto, ¿cierto? Porque la máxima frecuencia en el dominio omega que yo puedo manejar es pi o menos pi. Entonces estaríamos viendo este pedacito de la respuesta y uno diría, ah, sí, yo viendo esto, caigo en cuenta que el filtro que estoy manejando es un filtro paso alto. Entonces, a lo último usted, incluso en la guía de laboratorio medio se menciona, en la última guía, a lo último usted solo tiene que aprender a diseñar paso bajos, porque luego con transformaciones como estas puede llegar a diseñar otros tipos de filtro, ¿no? Un paso alto, un pasabanda, un rechazabanda, se pueden construir todos a partir de un paso bajo original. Entonces, retomando un poquito lo de el filtro ideal que estábamos viendo ahorita al principio de la clase, pues esta sería la forma, ¿cierto?, de diseñar un filtro paso alto ideal o de aproximarlo, ¿no? También es un zinc, pero entonces este -1 a la n finalmente lo que hace es que tengamos que alternarle el signo a las muestras, ¿sí? Viene el zinc, como usted lo estaba viendo ahorita, el zinc como estábamos hablando ahorita, vamos a ponerle, por ejemplo, a las muestras impares, vamos a ponerle un menos. Y eso es lo que está diciendo este -1 a la n aquí. Las muestras impares van a cambiar de signo. Y ya con eso, su filtro queda paso alto. Aquí hay un reto también por si alguien quiere botarle corriente. Es justamente hacer lo que hicimos para el paso bajo ideal, los gráficos que estábamos generando ahorita, de pronto aprovechando el código que les voy a pasar, hacer lo mismo pero diseñando un filtro paso alto ideal, ¿no? O aproximando un filtro paso alto ideal a partir de esa consideración que les acabo de mencionar, ¿no? Que cambiándole el signo a las muestras impares ya me queda el paso alto listo. Bien, también hay un tipo especial de sistemas, se llaman resonadores digitales. En algunos casos uno quiere esa respuesta resonante que estaba comentando ahorita. Una respuesta resonante cuando casi todas las ganancias son cero, exceptuando una frecuencia o un rango de frecuencia muy estrechito, donde la ganancia es alta. ¿Sí? Eso es un filtro resonante o un sistema resonador. Se usa, por ejemplo, en telecomunicaciones para poder producir oscilaciones a una frecuencia determinada. ¿Sí? Los resonadores se utilizan mucho como osciladores. O también el filtro resonante tiene aplicaciones, por ejemplo, para aislar una única frecuencia de una señal que tiene mucho contenido espectral. Yo les cuento, creo que este ejemplo ya lo he mencionado. Los operadores de red de transmisión aquí en Colombia son muy celosos con que la frecuencia de transmisión esté en 60 con un margen muy estrechito. ¿Sí? Todo el tiempo está mirando esa señal a 60 Hz. Y si baja, por ejemplo, un 0.2%, es una cosa así muy pequeñita. Si la frecuencia baja o sube por fuera de un margen que, repito, es muy estrecho, ellos prenden alarmas porque eso es una señal de que puede entrar en inestabilidad el sistema de transmisión, la red interconectada. Entonces, para aislar esa frecuencia uno puede usar un sistema resonante. ¿Por qué? Porque para el resto de frecuencias diferentes a 60, no hay ganancia, o sea, aíslo, quito todas las demás frecuencias y me quedo con una bandita muy estrecha alrededor de 60 y esa es la única información que pasa. Entonces yo puedo usar un sistema resonante como un filtro. ¿Cómo se diseña un sistema resonante? Este es un resonador de segundo orden, ¿sí? Tiene dos ceros, uno en -1 y otro en 1. Entonces ya sabemos que las ganancias en los extremos de cuando omega vale 0 o cuando omega vale pi, pues son 0 las ganancias, ¿sí? Y tiene dos politos
que están representados de esta manera. Es un radio ubicado, ¿cierto? Tiene un radio menor que 1 por razones de estabilidad y ubicado a una frecuencia angular omega sub 0. Creo que aquí está el dibujito. Ah, no, no está. Pero sí tengo, venga, yo les hago el dibujo, ¿no? Lo que tengo es un polito, por ejemplo, ubicado acá, a un ángulo omega sub 0 con un radio determinado. Y ese radio generalmente está cercano a 1, pero no puede ser 1. ¿Qué significa eso? Cuando yo esté evaluando mi omega, como siempre, ¿cierto? Arranco en 0, tal, y pase por ahí cerca, evaluando pues diferentes puntos del círculo de radio unitario, cuando pase por ahí cerca de este polito que está acá, la ganancia me va a dar muy alta. Recuerden después que estar cerca del polo es alta ganancia. Y en los demás puntos, como ya se aleja del polo, pues va a tener ganancia bajita. Entonces, el resultado de eso es lo que está mostrando este gráfico, ¿no? Esta línea azul está marcando o mostrando la respuesta en magnitud del filtro resonante. Esta podría ser de pronto la bandita de 60 Hz que le estaba mencionando ahorita, ¿no? Casi todas las frecuencias tienen poca ganancia y solamente una bandita estrecha, cercana a los 60 Hz, por ejemplo, tiene ganancia alta, se amplifica, ¿no? El resto de frecuencias se atenúa o se anula. Y la respuesta de fase, pues sería esta que tenemos aquí. Retomando una cosa que mencionaba ahorita, miren que este resonador tiene una respuesta sigmoidal. Y el retardo de grupo, pues no es el mismo, ¿no? Aquí hay un retardo de grupo bajito, aquí hay uno alto y aquí vuelve a haber uno bajito otra vez. Entonces, yo les puedo, voy a correr este programa. Se llama resonador. Claro, aquí está. ¿Sí? La gráfica azul es de magnitud y la gráfica roja es de fase. Pues uno puede ahí jugar con el radio, por ejemplo. Entre más cerquita esté el radio de uno, más violenta, más fuerte es la ganancia en el pico, ¿no? Miren cómo ahí estoy incrementando el radio y observen cómo la ganancia va subiendo. Sube tanto que si el radio se pasa de 1, tendríamos un sistema inestable, de hecho. Entonces ahí se va acercando, se va acercando. Miren cómo se estrecha la banda, se sube mucho la ganancia en la medida en que el radio se aproxima a 1. Al punto pues que cuando ya es 1, estamos en ganancias de 10.000, por ejemplo. Entonces voy a dar la ganancia pues o el radio en un valor más razonable, 0.94, por ejemplo, ¿sí? Y acá voy a mover el ángulo al que está el polo. Entonces, el ángulo, la inclinación a la que pongo el polo, pues tiene incidencia directa en qué frecuencia va a ser resonante el sistema, ¿no? Frecuencia muy bajita desde 0, por ejemplo, casi 0, hasta pi. Ahí voy sintonizando el resonador en diferentes frecuencias. Listo. Para tener en cuenta también, si quieren luego jugar, yo les comparto este código. Miren cómo también la fase se va ajustando a las condiciones que yo le voy dando al resonador. Entonces, esa es una forma pues de diseñar sistemas resonantes, es muy sencilla. Y hay otro tipo de sistemas parecidos. Aquí está el código del resonador. Permítame hago una claridad aquí. El resonador en este ejemplo que vamos a ver está ajustado a punto 3. A esa frecuencia va a ser la resonancia del sistema, ¿sí? Y yo he decidido aplicar cosenos, señales sinusoidales, a frecuencia de 0, de punto 1, de punto 2, de punto 3, que es la que resuena, punto 4 y punto 5, ¿sí? Y pruebo a ver qué pasa con la salida, qué es lo que va a aparecer en esta animación de acá. Cuando la frecuencia es 0, mire, no responde el sistema para nada. Cuando la frecuencia es punto 1, punto 2, mire punto 3, ahí sí respondió con toda, punto 4 tampoco y punto 5 tampoco. La única frecuencia en la que hay buena ganancia es punto 3. Punto 3 ahí aparece y las otras dos. ¿Sí? Entonces queda claro el tema de la magnitud del espectro. Yo excito con diferentes señales sinusoidales y solo la de punto 3 tiene respuesta de magnitud considerable. Listo. Esa es la definición de un sistema resonante. Y lo otro que quiero que vean es que hay un transitorio muy lento para la frecuencia de punto 3. Mírenlo, aquí está. ¿Sí? Muy lento el transitorio. No se alcanza a acomodar en 100 muestras. Eso tiene que ver con el retardo de grupo para esa frecuencia, que como ustedes vieron en esa sigmoide que tenía la fase,
¿cierto? La frecuencia de resonancia coincidía con esta pendiente de acá. Entonces, como la pendiente es alta, el retardo es alto. Entonces, miren el transitorio de punto 3, todo lo que demora, si el sistema pueden acomodarse a esa frecuencia. Todos estos ejemplos que estoy dando recogen un montón de información que hemos venido hablando, ¿cierto? Que en la práctica me es útil conocerla. Por ejemplo, el tema del retardo de grupo, mire cómo aplica de bueno aquí. Para la frecuencia de resonancia, se puede ver en el gráfico anterior, para la frecuencia de resonancia siempre el retardo de grupo es muy alto porque aquí hay una buena pendiente, siempre, independientemente de yo cómo configure este sistema resonante, ¿sí? Entonces, como el retardo es alto, el transitorio asociado a esa frecuencia va a ser lento. Se va a demorar mucho el sistema en acomodarse hasta llegar pues, al punto de régimen permanente a esta frecuencia. ¿Listo? Otro comentario que quería hacer que estaba olvidando es que, miren, esto me parece mucho a un punto de laboratorio donde usted va a acomodar unos polos y unos ceros. En este caso solo se acomodan los polos. Entonces, en el punto de laboratorio uno acomoda polos y ceros para de pronto definir un filtro que yo quiera diseñar. Un filtro paso bajos, uno paso altos, uno paso banda, lo puede acomodar simplemente dándole valores de radio y de ángulo a los polos o a los ceros del sistema. Bien. Así como hay filtro resonante, también hay uno que se llama notch, que es lo contrario. Voy a pintar aquí de pronto la respuesta en magnitud de un filtro notch. No sé si la conocen, pero es algo así. Para un filtro notch, la respuesta en magnitud es 1 en casi todas las frecuencias, excepto en una en donde se anula esa información. ¿Sí? Ese es el tema con el filtro notch. Me deja pasar prácticamente todas las frecuencias, excepto una bandita muy estrecha. Esa la anula del todo o la atenúa mucho. ¿Sí? Y la definición de filtro notch, pues sería esta que están viendo ustedes acá. El filtro notch tiene dos ceros y dos polos. Los ceros están ubicados sobre el círculo de radio unitario, ¿sí? A cierta inclinación, a cierto ángulo. Y los polos están ahí muy cerquita, con un radio cercano a 1, a la misma inclinación. Entonces, cuando uno mira la disposición de polos y ceros, están el cero sobre el círculo, el polito ahí cerquita, ¿sí? Y el efecto de esa distribución de polos y ceros es esto en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Para la magnitud es esto, para la ganancia del filtro es esto. Que prácticamente todas las frecuencias tienen ganancia constante, o sea, no se les hace nada a las demás frecuencias, pero hay una en particular que se elimina o se atenúa mucho. En la medida en que el radio se aproxime a 1, como veían ustedes en el caso del filtro resonante, se maneja un factor de calidad más alto, o sea, el filtro es más selectivo, rechaza mejor, ¿sí? Y el omega, o sea, la ubicación angular de los polos y de los ceros, tiene que ver con cuál es la frecuencia que quiero eliminar, la frecuencia de corte. Aquí hay un reto por si alguien de pronto quiere desarrollarlo, que sería hacer lo mismo que hicimos para el resonante y pintar, dependiendo pues de las posiciones de los polos y de los ceros, pintar cómo sería la respuesta de magnitud y de ángulo del filtro notch. Listo. Más o menos lo que se hizo con el resonante, hacerlo también con este. Upa. Se murió la presentación. Creo que ya sé por qué es. Bien, ya vamos terminando. Entonces, ahí les dejo el reto, ¿no? Si de pronto alguien quiere botarle corriente, sería montar de pronto estos ceros a cierta inclinación, estos polos a la misma inclinación, pero con un radio menor que 1. Montar un sistema de esos e ir mirando cómo responde el sistema cuando yo cambio el radio o cuando cambio la inclinación. Lo que se hizo, repito, con el caso del filtro resonante. Repito, ya vamos terminando. Hay otros métodos de convolución aparte, pues, del que veíamos por correlación que estaba
ahorita en una diapositiva, ¿sí? Hay unos métodos basados en frecuencia y en el Cepstrum. El Cepstrum fue un concepto que apareció, que yo lo puse como reto ahora 1 o 2 clases. Entonces, nuevamente es un problema, ¿no? Es un problema determinar el HDN, porque no siempre tengo la viabilidad de montar aquí, de poner aquí como estímulo un impulso. Muchas veces el sistema ya está funcionando y yo para poderlo caracterizar me tengo que valer de las señales que se están aplicando aquí, que no son impulsivas, son señales normales, las que aparecen acá. Incluso a veces uno tiene que, ha pasado, ¿cierto? Me ha pasado a mí, alimentar esto con ruido blanco, que tiene muy buen contenido espectral, para poder determinar a partir de la salida y de la entrada que se está aplicando cómo se comporta el H. Entonces, este es un segundo método de convolución, es decir, de cómo obtener el H a partir de la salida y de la entrada. No, perdón, todavía no hemos llegado a eso. Este método lo que hace es quitar un efecto indeseado sobre un bloque, ¿cierto? O un sistema que está haciéndole cambios a la señal que a mí no me interesa que ocurran. Hay un ejemplo concreto de eso, sería el tema de telecomunicaciones. Pues, yo tengo una señal, por ejemplo, el par telefónico, ¿no? Yo tengo una señal, mi teléfono fijo. Como ustedes saben, mi teléfono fijo tiene un par de cables que van directamente a la central telefónica. Eso hoy en día ya no es tan cierto porque hay telefonía IP, pues, pero en términos clásicos así trabajaba. De aquí de la casa sale un par de líneas, un par de cables hasta la estación, hasta la central telefónica. Y eso es un canal. Y ese canal genera efectos indeseados sobre la señal. Yo quisiera que el audio que yo genero aquí en el teléfono llegue sin distorsiones a destino. Por ejemplo, llegue sin distorsiones a la central telefónica, que no me lo cambie el canal. ¿Sí? Esto podría ser entonces un efecto indeseado. Y en algunos modelos ese efecto indeseado se puede modelar, ¿cierto? Por medio de un HDN. ¿Listo? Un sistema LTI. Decir, no, mire, ese ruido o esa distorsión o ese retardo o esa atenuación que le está provocando usted el canal en su señal, modelo como un HDN y entonces en la medida de lo posible uno podría montar un sistema inverso, por eso esta primera parte de acá habla de sistemas inversos, montar un sistema inverso que revierta los efectos de este primer bloque que era el canal para que a usted le quede una versión más o menos similar de la señal que tenía original. ¿Sí? Tengo el sistema sobre el cual no tengo control y yo monto, ¿cierto? Pongo en cascada aquí un sistema inverso que intenta revertir el efecto de ese primer bloque. Ese es, digamos, el objetivo aquí, antes de hablar de la deconvolución, pues, que era lo que iba a explicar en principio, ¿sí? Tener un sistema inverso. También hay, y esto ya lo mencionamos, de hecho, en la clase pasada, hay otra aplicación para esto, que sería un control de enlace abierto, ¿no? Control de enlace abierto, que yo tengo mi planta, por ejemplo, el motor del ascensor, y yo le digo, vea, compórtese así, yo necesito que usted se comporte de esta manera, le estoy diciendo con XDN. Y si esta inversión del sistema es perfecta, entonces yo veo en la salida exactamente lo que le estoy pidiendo a la entrada. Entonces el ascensor en tiempo cero sube del primero al quinto piso. ¿Sí? Un control ideal, un control perfecto. Simplemente montándole un sistema inverso a la planta que quiero controlar. Como aquí no hay realimentación, el potencial aquí de que el sistema se convierta en inestable, pues es menor. La realimentación es peligrosa, ¿no? Eso lo sabe la gente de control harto, ¿no? Realimentar un sistema incrementa las posibilidades de que el sistema se vuelva inestable. Entonces, aquí tengo el lazo abierto, un control perfecto, un control ideal. No sé si alguien me ayude porque lo traté de explicar la clase pasada y le hice mucho énfasis. Eso tiene varios problemas, pero hay uno en particular, yo mencionaba, de pronto si alguien me ayuda con eso. ¿Qué problema tiene este sistema inverso para hacer control? Por muchas razones es deseable. Una de ellas es que la salida sigue fielmente a la entrada. En teoría, ¿no? Si el sistema es inverso, ahí mismo, apenas yo haga alguna cosa con la X, la salida la copia idéntico. ¿Sí? Se comporta como yo quiera. Hay una serie de los años 90, 80, 90. Ustedes están muy jóvenes, pues, para acordarse de eso, para tener referencia a eso. Pero es parte, digamos, como la cultura de los cuarentones como yo.
Esta serie se llamaba Automan. Y era justamente pues como un programa de computador, un tipo que crea a un hombre, ¿cierto? Por software. Y entonces él tenía un carro y el carro daba las vueltas en las esquinas en L. Sí, haga de cuenta el gráfico que está ahí en rojo. El carro volteaba en L. O sea, no hacía curvas, sino que llegaba a la esquina y aparecía pues así, ya volteado y seguía. Era parte de los chistes pues que aparecían en la serie, porque cuando montaban a alguien ahí, entonces se daba contra el vidrio en esa vuelta tan brusca que daba. Algo así sería esto, ¿no? Este sistema de control perfecto en lazo abierto. Cuando yo volteo el volante para la derecha, el carro ahí mismo reacciona y sin ningún retardo y sin ninguna respuesta suavizada, llega y voltea directamente como le estoy pidiendo pues desde el sistema de control, que en este caso sería el volante del carro. ¿Cuál era el problema o uno de los problemas asociados a esta forma de control con sistema inverso? ¿Alguien me recuerda? Profe, Sí, ¿no era que el hecho, que este hecho del sistema de control provocaba una acción de control muy grande? exactamente. Ese era uno de los varios problemas que tenía esto, ¿no? Si iba a hacer control con un sistema inverso, espere esfuerzos de control bastante grandes, ¿no? Vuelvo al caso del ascensor, ¿no? Subir del primero al quinto piso en tiempo cero, pues cuánta energía consume, ¿sí? Qué tanto hay que esforzar los motores y demás para que se pueda llevar a cabo esta acción de control como la está pidiendo el sistema. Entonces, lo mencionamos aquella vez, había un problema ahí por el lado del esfuerzo de control que hay que aplicar para que esto se lleve a cabo. Bien, pero aquí no estamos hablando de control, sino simplemente un sistema inverso para quitar un efecto indeseado del canal, ¿sí? En términos de electrónica, ese sistema inverso se conoce como ecualizador o, como ya lo dije, controlador inverso, ¿sí? O sistema inverso. Entonces, uno lo que dice es, bueno, pues yo tengo aquí un canal que está provocando un efecto. Como conozco el HDN, puedo modelar la función de transferencia de ese canal como un HDZ, ¿cierto? Si yo le saco el inverso al HDZ, pues ya tendría mi sistema inverso. Lo único es que no voy a sacar el inverso, sino que voy a pensar en un sistema FIR, o sea, en una convolución. Voy a pensar en un sistema FIR que trate de revertir el efecto de este canal. Esto es un ejemplo pues que les he puesto allí. Digamos, ¿cierto? Me inventé esta función de transferencia. Digamos que el canal tiene este efecto sobre la señal de entrada, ¿cierto? El efecto está resumido aquí en las constantes, como ya hemos mencionado muchas veces. Las B's que son el numerador, B0, B1, B2, B3, y las A's que están aquí, A0 hasta A3. ¿Sí? El canal está representado por esto, y yo quiero montar un FIR que revierta o que trate pues de revertir el efecto de ese canal. Y para agregarle más cosas a este asunto, el FIR no lo voy a diseñar yo, sino que lo va a diseñar un sistema inteligente. Listo. Entonces, en MATLAB, por ejemplo, lo que son los algoritmos genéticos, lo que son una función que se llama fmin-con, otro algoritmo que se llama de enfriamiento simulado, otro que se llama de enjambre de partículas, uno que trabajé yo en el doctorado que se llama PEVIL. Todos se comportan de manera similar y lo único que cambia de un algoritmo a otro a la hora pues de implementarlos es cómo voy a evaluar yo que el algoritmo sí va por buen camino, o sea, cómo voy a evaluar que el algoritmo sí está encontrando lo que yo quiero que encuentre. En este caso tengo mi sistema aquí, ¿sí? Ese sistema lo convoluciono, la respuesta al impulso la convoluciono con el vector que estoy tratando de ajustar, ¿sí? Y el resultado debería ser un impulso. Entonces, esta función evaluar que me tocó escribirla, el resto de funciones no las escribí yo, ya estaban programadas en MATLAB para el optimizador, pues. Creo que fue un algoritmo genético, si no recuerdo mal, que usé en este ejemplo, ¿sí? La única que me tocó escribir a mí fue la función de costo, se llama eso, o de fitness. Entonces, en este caso particular, yo lo que quiero es que aplicando un impulso, vea el impulso que aplico aquí al sistema. Ay, qué pena. Aplicando un impulso al sistema, ¿sí?
tomo la respuesta, la convoluciono con mi vector, el resultado debería ser un impulso. Entonces aquí se calcula un error cuadrático. Si el resultado tiene un error fuerte respecto al impulso, esa solución a mí no me sirve. Yo quiero que el error del resultado de pasar por los dos sistemas, el error respecto al impulso sea lo más pequeño posible, el error cuadrático en este caso. Entonces ahí voy guiando al algoritmo para que encuentre soluciones cada vez mejores. Y en este caso usé, repito, un algoritmo genético. Mire el error como arranca de fuerte, ¿cierto? 10 a la 5. Errores muy grandes, ¿cierto? Y el genético va trabajando, trabaja con unas poblaciones, por aquí hay unos parámetros de población. No voy a explicar eso en mucho detalle, pues, porque tampoco es parte del curso, el tema de algoritmos genéticos y demás. Pero él con sus poblaciones de soluciones, por eso esta dispersión también aquí, porque aquí hay una población pues que está muy repartida, muy dispersa, con diferentes genomas, diferentes configuraciones, digamos, en su cromosoma. Entonces está muy disperso, pero miren cómo esto va convergiendo, se van juntando los individuos de la población y el error va disminuyendo en la medida en que va avanzando el tiempo. Cuando ya tengo muchas generaciones, ese error converge a cero. O sea que al final, pasando por ambos sistemas, la respuesta cada vez se parece más a un impulso, porque así lo definí yo. ¿Sí? Y entonces, aquí está, este es un FIR de 32 valores, ¿sí? Un vector de 32 valores. Este es el mejor vector de 32 valores que encontró mi algoritmo genético para poder contrarrestar el efecto de ese canal, pues que estábamos hablando que era indeseable. Así, de esta manera, pues que medio he explicado, uno puede configurar cualquier problema que sea de optimización. Por ejemplo, necesito un filtro paso bajos. Bueno, pues dígame cómo lo quiere. Planteamos un error cuadrático y ponemos a un algoritmo genético a que diseñe eso. ¿Cierto? ¿Cómo quiere el filtro? No, que sea paso bajo con esta frecuencia de corte. Bueno, programemos una función de costo donde si el filtro se parece mucho a eso que usted quiere, el error vaya dando cero. Y en la medida en que el error va dando cero, entonces el algoritmo genético se va aproximando con su población hasta que llega allá o llega a un punto muy cercano. Entonces, estos métodos heurísticos se llaman métodos basados en inteligencia computacional, están entrando fuerte a reemplazar humanos en el sentido pues de que ya yo no necesito saber de procesamiento de señales, ya lo que aprendí en el curso de pronto no necesito saberlo porque pues pongo un algoritmo genético a que diseñe y él es el que se encarga de ajustar los coeficientes, como ven ustedes acá, para que cumpla con una condición de costo con una función particular. No sé si hay comentarios hasta allí. En todo caso, si alguno de ustedes está interesado en profundizar en estos temas, de hecho hay una tesis de maestría también, la desarrolló un egresado de eléctrica, donde él empezaba a usar un montón de estos algoritmos, un montón de algoritmos de estos, PEVIL, genético y demás, y desarrolló la tesis en eso, o sea, puso algoritmos heurísticos, así creo que se llama la tesis incluso, algoritmos heurísticos aplicados al diseño de filtros digitales. Y entonces tiene incluso una aplicación, él hizo una app ejecutable donde ponía el algoritmo a que diseñara, uno le definía unos parámetros, cómo quiero el filtro, y él empezaba pues a usarle genético o algún otro algoritmo heurístico de estos para ajustar los coeficientes del filtro. Bien, y ya ahora sí terminando, pues tenemos lo que se llama deconvolución por métodos de respuesta en frecuencia, ¿sí? O sea, esta se llama deconvolución homomórfica, en donde nuevamente yo lo que tengo es la respuesta de un sistema, de pronto conozco la entrada, pero no más, ¿sí? Y necesito conocer el HDN, porque es que quiero modelar ese sistema, necesito su respuesta al impulso. Entonces, básicamente partiendo meramente de la salida, incluso aquí ni siquiera tengo la entrada, o sea, es peor todavía, partiendo meramente de la salida, se hace un cálculo que se llama cálculo del Sepstrum, ¿sí? Les voy a mostrar. Uno primeramente calcula la transformada de Fourier de esa salida, queda en términos de un Y mayúscula, ¿sí? Y luego a la magnitud, perdón, o al valor complejo más bien de esa salida, en el dominio de la frecuencia le saca el logaritmo complejo, ¿sí? Y luego ese logaritmo que se llama C sub Y mayúscula de K, se le saca la transformada de Fourier inversa. Esto que está aquí, como salida, es el Sepstrum de la señal Y. ¿Sí?
Y con un cuidado especial al cepstrum se le puede separar, en ciertos casos se puede separar el aporte de la entrada y el aporte del H. Realmente aquí finalmente el cepstrum termina siendo la suma de los cepstrum de X y de H. Entonces, lo que estaba aquí vuelto una convolución, por acá este extremo termina volviéndose una suma. Ya les voy a explicar cómo, ¿sí? Pero el cepstrum, que era lo que les había dicho, pues de pronto como tarea de investigar para el que quisiera, como reto, el cepstrum es esto, es sacar la transformada, sacar el logaritmo y devolverme al dominio del tiempo. Ese es el cepstrum de una señal, ¿sí? Paso al dominio de la frecuencia, saco el logaritmo y me devuelvo al tiempo. Ahora sí entremos a mirar cómo es que ese cepstrum en algunos casos permite separar la información de X y de H. Entonces partimos, ¿cierto?, de que la salida Y es la convolución de X con H, ¿sí? Ya ustedes saben por una propiedad que mencioné ahorita temprano, que esta convolución en el dominio de la frecuencia, o sea, en este primer paso aquí, se convierte en un producto. Véalo, aquí está, ¿cierto? La transformada de Y es el producto de las transformadas de X y de H. Entonces, era una convolución inicialmente, ahora es un producto, ¿sí? Y por eso aparece en tercera instancia acá el logaritmo, porque es que el producto en logaritmo se vuelve una suma, ¿cierto? Entonces, la suma, ¿cierto?, del aporte de X y del aporte de cepstrum de H. Aquí está. Y cuando yo me devuelva al dominio del tiempo, entonces lo que tengo es que el cepstrum de Y es el cepstrum de X sumado con el cepstrum, aquí me quedó malo, de H. ¿Sí? No es Y, sino H. Ahorita lo corrijo antes de mandarle la diapositiva. El cepstrum de Y, que es el resultado de este proceso que tenemos aquí, es la suma, o sea, ya no es una convolución, ya no es un producto, sino la suma de X con H. En algunos casos, por razones justamente del retardo de grupo, la respuesta de H aparece muy temprano en el cepstrum y la respuesta de X aparece muy tarde. Y entonces uno puede definir un umbral, ¿cierto? Eso está sumado. Originalmente el cepstrum es la suma del cepstrum de X con el cepstrum de H. Pero como aparecen en momentos distintos, uno lo que pone es como una ventanita. Y entonces las primeras N1 muestras las asocia al cepstrum de H y de N1 en adelante asocia eso al cepstrum del estímulo, o sea, de X. Entonces, si se queda con las primeras N1 muestras, básicamente está recuperando la información de la respuesta al impulso, está recuperando C sub H de N. Y C sub H de N, si yo revierto el proceso del logaritmo, el paso al dominio de la frecuencia y demás, me puede llevar a calcular H de N fácilmente. Y entonces, esta es una forma algorítmica, ¿cierto?, con la FFT, con la transformada rápida de Fourier, de obtener a partir de una respuesta Y arbitraria de un sistema, de obtener una aproximación de cómo se ve más o menos la respuesta al impulso del sistema, para poder modelar después dicho sistema, ¿no? Aquí está el proceso inverso, ¿no? Cojo el cepstrum de X, lo paso por una FFT al dominio de la frecuencia, saco la exponencial compleja, que sería la operación contraria al logaritmo, ¿sí? Y luego de tener la exponencial compleja de esta señal C sub X, C sub H, me devuelvo al tiempo y ya tengo separadito lo que era el estímulo original y la respuesta al impulso original del sistema. O sea, ya con este procesado inverso, recupero la información de las señales en el dominio del tiempo. Es un método, repito, pues que sirve para separar de manera espectral, o sea, en el dominio de la frecuencia uno hace la separación, porque en el dominio de la frecuencia están las propiedades del producto, en el caso de la convolución, y luego con el logaritmo el producto lo vuelvo suma para hacer la separación lineal de una información y de otra. Nos falta, digo yo, una clasecita de este tema de respuesta en frecuencia, que es justamente lo que sería DFT o FFT. Acostúmbrese a que ambos algoritmos son prácticamente lo mismo, solo que el segundo trabaja más rápido, ¿sí? El segundo tiene unas optimizaciones que hacen que sea más rápido. Pero la transformada discreta de Fourier, la DFT, es exactamente lo mismo que la FFT. Es un algoritmo para aproximar espectros, para aproximar la transformada de una señal. Sin embargo, justamente por ser un algoritmo que aproxima
la transformada de Fourier, hay que tener mucho cuidado en cómo se interpreta la información que está botando el algoritmo, ¿no? En qué momentos la aproximación es válida y en qué momentos no. Qué consideraciones se deben tener en cuenta. Qué optimizaciones pueden afectar aquí de pronto cómo se está viendo el espectro en un momento determinado. Entonces, como dice el meme allí, no conviene entrar a usar la FFT hasta que no se entienda concretamente, de manera más o menos clara, cuál es el funcionamiento interno de la DFT, ¿cierto? ¿Cómo trabaja eso ya por debajo? ¿Qué consideraciones se hacen? ¿Qué aproximaciones se hacen? Ese es el tema de la clase que nos faltan en cuanto a respuesta en frecuencia. Vamos a estudiar la DFT. La FFT, o sea, la versión optimizada, no la vamos a mirar en detalle porque realmente eso es un algoritmo más, ¿cierto? Un algoritmo con unas matrices. Y ya entendiendo claramente cómo funciona esta primera, usted ya tiene viabilidad de entrar a usar la segunda, porque ya entendió, ¿cierto?, cuáles son las aproximaciones y cuáles son los detalles, digamos, por debajo del algoritmo que hay que tener en cuenta para poder entender bien cómo se interpretan los resultados. Entonces, esa sería la clase que viene. ¿Listo? Y finalmente, cuando usted comprenda bien cómo trabaja la FFT, diría yo que puede cubrir los 4 casos que hemos venido hablando, pero en particular puede cubrir los digitales, ¿cierto? Los 2 casos de acá a la izquierda. Ya sea que usted necesite sacar una serie o sacar una transformada de Fourier, las puede aproximar usando la herramienta FFT, como dice acá. Entonces, ahí tenemos ese pendiente. Tenemos que estudiar con cierto nivel de detalle cómo funciona ese algoritmo para poder usarlo después. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no es más, entonces yo ya termino por ahora. Y el martes que viene, entonces viene la clase justamente de la DFT, cómo funciona. Vamos a explicarlo con lujo de detalle, ¿cierto? Con plastilina si es necesario, para que usted luego pueda entender qué consideraciones prácticas debe tener a la hora de usar esa herramienta de algoritmo. Repito, preguntas, comentarios. Bueno, si no es más, entonces voy a detener aquí la grabación